Además de estos libritos, hubo una historia que llegó al corazón de todos, que yo tuve la oportunidad de presenciarla, pero quería que un poco en honor a ellos, hoy vuelvas a contarla, ¿no? ¿Cómo surge esta historia de esta carta? ¿Cómo surge la carta? Es un poco lo que te decía recién, que una historia va llevando a la otra. El primer libro, no sé cómo, de alguna forma, fue comprando varios ejemplares un excombatiente y le regaló otro, y ese otro le fue regalando. Se hizo como una siembra de libros, cada uno se quedaba con un ejemplar y hasta que se acabaron esa cantidad de unidades. Y de alguna manera una de ellas llegó a un excombatiente que vive en Córdoba, una persona que tiene una inmobiliaria, económicamente está muy bien, le fue muy bien, se pudo insertar en la sociedad bien. Claro. Al margen de estas personas, por allí la que no le costó conseguir un trabajo, le costó sostener una familia. Sí. Entonces la familia de Fernando sí está desmembrada. Él estuvo viviendo en Buenos Aires un tiempo, decidió terminar con su matrimonio y sus 3 hijos quedaron en Buenos Aires. Claro. Él está acá en Córdoba solo. Y creo que fue un día hasta la facultad donde yo estudiaba, me contactó de alguna manera que ahora no recuerdo y me pidió más ejemplares para seguir repartiendo otros excombatientes, y ahí él me dio la carta y me dijo, esta carta me llegó a mí en Malvinas, yo durante muchos años la conservé, busqué al remitente, nunca lo pude encontrar, y me dice, me llegó, en el desembarco bajaban sacas con cartas, con bufandas, con chocolates, y cuando ya había terminado la guerra él estaba prisionero de los ingleses y estaban todos atrincherados en un lugar a la orilla del mar, y los ingleses iban sacando las sacas, las vaciaban, las tiraban al mar. Claro. Todas esas cartas fueron al mar, y algunas se volaron, y él, en un descuido de los ingleses, sus captores, creo que se estira y logra manotear una y la guarda consigo en el pecho. Y yo me acuerdo que cuando suben al barco inglés que trasladó a los prisioneros después de la rendición, ¿no? Los palpaban. Claro. Claro, tenían tanta ropa que cuando lo tocaron, sé que él sintió el ruido del papel, pero sé que el soldado no. Claro, y pasó. Así que pasó. Y pasó esa carta un montón de controles, como 3, 4, no sé, tanta gente que lo palpó y que lo tocó, tantos ingleses, la carta sobrevivió. Quedó ahí. Bueno, él estuvo viviendo en Buenos Aires, formó su familia, y no sé de qué manera buscó al remitente, porque también era de Buenos Aires, de Ramos Mejía. Claro. Y bueno, era un adolescente el que le escribía, le decía que él estaba rezando por los soldados que estaban en Argentina, que deseaba que le fuera bien, bueno, entre otras cosas. Le hablaba por allí de sus proyectos, de sus sueños, que yo decía que qué ingenuidad, qué incredulidad, no saber cómo está viviendo la otra persona en la guerra, decir, yo cuando sea grande quiero ser tanto. Claro. ¿Viste qué aliento le puede dar esto a un soldado? Decir, yo estoy acá y hay gente en Argentina que sigue teniendo sueños, cuando ellos no veían ni el horizonte. Es que pasaba un poco por el engaño que teníamos nosotros, de no saber cuál era su situación real, ¿no? Entonces él me le entrega la carta, y bueno, justo se dio que en mi familia paterna, creo que acá en Luque casi todos lo saben, mi abuela paterna vino de la India. Así que todos los Pangel que hay acá en Luque son de la India, son Pangel Singh, tiene un apellido doble. Después investigamos y supimos que el Singh es una dinastía Singh que hay en la India, y en realidad el que viene de ese lugar tiene su apellido, y el otro apellido indica el punto geográfico donde vos venís. Es como si nosotros nos llamáramos Viviana Ferreira Córdoba y Camila Bianchotti Córdoba, porque somos de esta región. O sea, toda la gente de esa región tiene su apellido y aparte el apellido del origen del lugar. Y bueno, creo que un tío mío empezó a investigar con una empresa que se llama Dateas o Data no sé cuánto, que por allí te manda datos aleatorios. O sea, uno puede ingresar el pasaporte en ese año y como que se consultan varias bases de datos y te mandan información sobre cuántos Pangel llegaron al país en ese momento, y vos tratas de contactarlo. De ubicar a la persona. Claro, la información no es exacta, después vos te tenés que mover y llamar a los teléfonos de todas las direcciones que te figuran. Entonces yo le consulté a mi tío cómo hacer ese proceso. Es una empresa completamente virtual, hay que hacer un depósito para que la información te la envíen,
y ingresé los datos del remitente, Juan Morre, la dirección Ramos Mejía, y me mandaron teléfonos de distintas parroquias. Claro, y vos decías, uy, ¿por qué tengo que llamar a una iglesia? O sea, ¿con quién me voy a dar? Porque claro, era una persona que a los 17 años quería ser locutor. Claro. Y yo dije, pero tenía 17 años en el 82. ¿Qué fue ahora? No sabía si esa persona estaba viva, si tenía familia, si vivía todavía en Ramos Mejía, o dónde estaría. Y creo que había una dirección Isidro Casanova sin número, algo así. Y empecé a llamar a varias parroquias hasta que en una me dijeron, no, el padre Juan Morre estuvo aquí, pero fue trasladado a la parroquia. El padre, dije yo, bueno, si es un sacerdote, me parece que tiene la mente más abierta, que es flexible y que se podría encontrar con un excombatiente. Pero en realidad quien me entrega a mí la carta me dice, encontralo y devolvele la carta. Claro. Pero yo no quiero volver a hablar de Malvinas, no quiero rememorar y estoy dejando de ir a los actos porque me hace mal. Claro. Y a mí cuando me dicen no es sí. Entonces yo hice todo lo contrario y yo creo que en un acto de Malvinas acá en Luque lo llamé al padre, le pregunté, le informé que yo tenía su carta, le pregunté si él quisiera viajar hasta Luque y bueno, creo que se había canonizado el cura Brochero, no se había santificado todavía. Claro, eran los primeros pasos previos. Sí, eran los primeros pasos. Y él quería venir a conocer Villa Cura Brochero, entonces dijo, sí, voy a ir y voy a aprovechar la ida a Córdoba. Yo creo que él pensó que estaba cerca, que Luque estaba a 20 kilómetros, que acá en Córdoba estaba todo cerca. Después costó un montón porque él llegó a Cura Brochero y se pensó que en una hora llegaba, al acto llegó tarde. Al excombatiente digo, ¿cómo hago para que él venga si no quiere venir más a los actos? No va a Córdoba, que los tiene al lado de los actos, va a venir acá. Me contacté con los hijos vivían en Buenos Aires y los hijos se comunicaron con el sacerdote y corroboraron la historia, porque el sacerdote también le costaba recordar qué es lo que había escrito, que esa era la carta. Claro. Es como el momento de fervor que vos decís que se vivía. Es ese momento. Vos te sentás y escribís porque la historia viviente en ese momento te demanda eso. Aparte en los colegios era una tarea, yo recuerdo que todos escribimos cartas. Ahora, si mañana pasara esa misma historia conmigo, yo sinceramente no recuerdo que escribí. O sea, recuerdo que todos en mi curso, aquel año, todos escribimos una carta. Éramos muy pequeños, yo debía haber estado en primer grado, segundo grado, o sea que imagínate lo limitado que podía haber sido lo que escribíamos. Llega a aparecer alguien que dice, yo tengo tu carta y yo voy a tener que ver, y aparte no era ni mi letra, y vaya a saber qué mensaje, es muy difícil recordar. Y bueno, encima, a ver, si vos le estás hablando a una persona de Luque, por nombrarte un lugar chiquito, de Quilino, sí te va a creer, no sería desconfiada. Pero vos llamás a Buenos Aires, usted el padre tanto, usted en el año tanto vivía en tal y tal lugar, y la otra persona, ¡pum!, dijo, secuestro expreso, me van a robar toda la iglesia, y nomás te quería cortar. Entonces era muy difícil que te creyera. ¿Qué hizo el padre cuando se comunica el hijo de este excombatiente con él? Bueno, ya había dos personas hablando de lo mismo. Claro. Él creo que llamó, me preguntó a mí quién era el curato, el decanato acá de Luque, una cosa así. Cuál era el sacerdote que estaba, le di el nombre. Entonces él llamó al obispo de su zona, preguntó quién era el obispo de esta zona. Llamó al obispo, le dijo, el sacerdote existe, el pueblo existe. Claro. Necesitaba corroborar toda la historia. Bueno, aunque al final los convencí. Creo que el hijo de Buenos Aires, uno de los hijos, dijo, yo voy a viajar hasta Córdoba, porque esto vale la pena, que yo quiero que mi papá hable de Malvinas y él no quiere hablar más. Claro. Y en el colegio, ¿sabes lo que era cuando yo era chico? Tu papá fue a la guerra. Claro. Era todo, yo tenía coronitas por la maestra, por todo el mundo, y este no quiere hablar. Claro. Entonces él lo quería traer, el hijo más chico lo quería traer. Así que fue todo un movimiento, una persona que viaja de Ramos Mejía, de Buenos Aires, hasta Cura Brochero. Después parecía que venía en burro de los hasta acá. Un chico que en Buenos Aires dejó la familia, dejó el trabajo, todo,
vino para acá y prácticamente lo trajo maniatado al papá hasta acá, al acto, y dijo, hacelo por Viviana que va a presentar un libro, pero nunca le mencionó la carta. Claro, la carta. Y yo me acuerdo ese momento, bueno, vos estabas. Sí, estaba ese momento, y me acuerdo parte de los nervios, porque inclusive hasta el sacerdote se había perdido en un momento que tuvimos que, recuerdo que estábamos al lado del escenario, indicarle por dónde llegar. Pero fueron esos últimos minutos que ya Viviana ya saltaba y decía, no llegan. No, lo que pasa es que Fernando, el excombatiente, a lo mejor nunca recorrió esta ruta. Claro. Y el hijo venía desde Buenos Aires. Y ellos agarraron la autopista Córdoba-Pilar, esperando un cartel que dijera a Luque. Claro. Y nunca encontraron el cartel. Y en un momento me llaman cuando apenas había empezado el acto y dice, llegamos hasta un pueblo que es parecido, como vos nos dijiste, qué sé yo, pero no dice Luque. Claro. ¿Qué dice? Estará en Villa del Rosario, ¿qué dice? A ver, Oliva. Dice Oliva el cartel. Y le digo, bueno, vengan a todo lo que puedan, les indiqué más o menos cómo llegar. Cuando estaba hablando con ellos se me apagó el teléfono. Así que nunca supe si iban a llegar. Y me acuerdo que me acerqué yo hasta el sacerdote y me dijo, ¿dónde está? Lo quiero ver, ¿dónde está? Está perdido. No sé si va a venir, yo creo que está viniendo a las Malvinas para que no sé dónde. Y dice, no, yo no me puedo haber hecho tantos kilómetros al vicio, yo quiero recuperar mi carta, Entonces fue un nerviosismo hasta que cuando lo vi entrar, es como que me volví a respirar. Y yo sí me acuerdo que en un momento dije que se presentaba el libro con la segunda parte con la visita al viaje de los excombatientes de Luque a las Islas Malvinas, pero que antes iba a hacer un paréntesis porque a mí me había llegado una carta, yo la quería leer, que era de una persona que la había encontrado en Malvinas, lo hice pasar, dije, como verán, acaba de llegar, llegó tarde, y la leí y le dije, esta carta la firmó Juan Morre, y creo que vos te debes acordar que yo dije, ¿alguien conoce a Juan Morre? ¿Estará acá? ¿O alguien lo ha visto? Y la gente, los ojos así de la gente. Claro, ¿quién es? No entendían, había mucha gente. Entonces yo me acuerdo que dije, bueno, si Juan Morre está acá, que se haga presente, que se pare. Y él se paró y empezó a caminar. Esas piernitas venían así. Claro. Y yo me acuerdo, bueno, el diario El Pueblo fue el que pudo retratar este abrazo. Mira vos, yo me acuerdo que se abrazaron y lloraron muchísimo ese día. Y bueno, después fue todo cómico lo que se contó, ¿no? El padre decía, yo no creía en nadie, ni el obispo creía, así que entré a llamar. Y el Fernando cuando dijo, a mí me traían engañado, yo me di cuenta que mi hijo me traía engañado por algo, pero nunca me imaginé que le encontrara. Después nos dimos cuenta que el sacerdote estuvo muchos años en una parroquia que fue la que yo llamé primero, y esa parroquia tenía todo un convento y una institución educativa con todos los niveles, y los hijos de Fernando, cuando Fernando estuvo casado y tuvo su familia, fueron a ese colegio religioso. Y ni siquiera claro, imagínate vos cómo vas a... Imagínate que va a estar allí. Hubo actos de Malvinas en los que estuvieron juntos. Pero Fernando nunca quiso hablar, a pesar que los hijos, dale papi, nunca quiso presentarse en el acto de ser excombatiente. El padre, el sacerdote, estaba ahí porque era la institución de su parroquia. Con la carta, él dice que muchas veces tenía la carta en su escritorio, iba al acto y la llevaba consigo a la carta a ver si había un lugarcito para leerla, si le daban un lugar, y nunca se dio. Nunca se dio. Tenía que ser en ese momento. ¿Sabés qué pasó después de este encuentro? ¿Pudiste seguir la historia, si mantienen el contacto, si hubo otras reuniones? No, yo mantengo contactos con los dos por las redes sociales, porque Fernando después fue abuelo de los otros 3 hijos y es como que pasa más tiempo en Buenos Aires que en Córdoba, ya es como que ha delegado la inmobiliaria en otras personas. El padre Juan Morre lo trasladaron a otra parroquia más lejos todavía. Yo fui hasta Ramos Mejía a visitarlo en un viaje que hice a Buenos Aires, que también dije lo mismo, a la vuelta pasamos, y ese a la vuelta quedaba como a 500 kilómetros, parece que Buenos Aires fuera así, que estuviera todo cerca. Y el propio Juan Morre me dijo que se había dado cuenta que Fernando ya no quiere hablar de Malvinas, él tiene cierto resentimiento, quiere cerrar rencor, esa historia, ¿no? Y él cerró la historia, como que le agradeció muchísimo esa noche por haber viajado, por haber ido, por haber conservado la carta, por haber escrito, quiero decir, la carta, que le dio mucho aliento en ese momento, que
bueno, él estuvo combatiendo, no sufrió la pérdida de ningún compañero, él sufrió cuando lo tomaron prisionero, claro. Cuando vio la rendición, cuando vio que sacaron la bandera argentina, él sufrió muchísimo ahí, y la carta le dio aliento y nada más. Y el padre Juan Morris, sí, incluso él en cada parroquia que va, a cada evento cuando se acerca la fecha, él lo cuenta cuando hay crisis de fe, cuando va alguien al confesionario y él le dice, mira, yo sí creo en los milagros, porque ¿sabes lo que me pasó a mí? Pasó entonces, a ser una anécdota muy buena. Su historia, sí. Cerrar la historia, cerrar la puerta y no hablar más de este tema, ¿está bien? No, yo creo que no. Lo que pasa es que, qué sé yo, hoy en día vos ves en el colegio un niño que es hiperactivo, vaya al psicólogo. Ves una persona que va a su trabajo y está depresiva, está mal, vaya al psicólogo. Y hay como cierta contención, porque si no es ese terapeuta, es un fonoaudiólogo que te va a ayudar a curar tus nervios escénicos, es un psicopedagogo que te va a ayudar a comprender los contenidos. Hay mucha contención y mucha ayuda, y en estos años no la hubo. Por eso yo lo entiendo, Fernando, que haya cosas que quiero olvidar, que haya muchas humillaciones. Él, por ejemplo, hablaba de los soldados ingleses que jugaban entre ellos y decían algo así como, ¿a quién querés vos que matemos? Al rubio. No, yo quiero al colorado. Y gatillaban jugando, o sea, quizás no tenían municiones. Pero eran momentos terribles que vivieron, ¿no? Y por allí, no sé ¿qué persona puede llegar a querer retener eso? Querer retenerlo, exactamente. Y nosotros por ahí le pedimos, habla, pero contame más. Y es traerle ese mal momento nuevamente. Claro, y hay mucha gente que se quitó la vida cuando regresó desde Malvinas. Es muy difícil de tolerar. Hay mucha gente que vino con ese ánimo así alicaído y después le tocó pasar a Néstor Sánchez, por ejemplo, se le murieron 2 hijos, 2 hijas. Entonces uno viene con esta sensación de rencor, de injusticia, de decir, me humillaron, me denigraron, me dejaron de lado, no pude ni siquiera conseguir trabajo por estar tildado los loquitos de Malvinas, me llevaron a un lugar diciéndome que era una cosa y era otra, sufrí, perdí a mi mejor amigo y llego acá al continente y cuando rehago mi vida, perdí a mi esposa, perdí el trabajo, perdí 2 hijos y se siguen viviendo esas injusticias de decir, no es tampoco que porque sea el excombatiente sea la reina máxima Sorayeta y no me toque nadie, claro. Pero tampoco por ahí hay que tener cierta contemplación y la sociedad no la ha tenido, por eso yo le entiendo a Fernando que ya no quiera hablar, pero por ahí hoy en día los psicólogos, los sociólogos que te dicen hay que sacarlo, claro, porque en el interior hace mal, hay que contarlo. Y yo creo que más allá de lo que pase con cada uno de estos excombatientes, lo importante es que el Estado se debe dar cuenta que todavía queda muchísimo por hacer por ellos, porque sí, estos recuerdos están, y que el traerlo para poder narrar estas historias no cause un dolor en ellos, es trabajo del Estado, para contenerlos y para poder llevarlos adelante. Hoy en día son personas que ya tienen otra situación, la mayoría están ya en el engranaje económico, en el engranaje social, pero todavía esa herida yo creo que para muchos no ha cerrado, ¿no? Por eso yo creo que debemos día a día pensar cómo gratificarlos en lo que se pueda. Pasaron muchos años de nada, como decís vos. De la nada, en la silencio, nada, de no hablar de que nada. Nadie quería hablar del tema y ahora es como que estamos tomando conciencia de a poco porque se trabaja mucho, porque se investiga y se conoce realmente qué es lo que pasó. Bueno, en algunos casos llegamos tarde. En muchos casos. Mira, yo con esto te quiero cerrar. Recuerdo la historia de Beba Azcárate, que fue una mamá que los excombatientes cuando fueron a Malvinas la pudieron conocer porque vos la ves ahí tirada llorando sobre la tumba de su hijo y no era la primera vez que iba. Pero bueno, ella no solamente que ha seguido hablando de esto, sino que hasta tuvo la oportunidad de viajar a Roma, entrevistarse con el Papa, con nuestro Papa argentino, y hasta incluso había obtenido, pero esto ha quedado todo en papeles todavía, la aprobación del Vaticano para que se construya una capilla en el cementerio Darwin para por lo menos poder darle una misa a los excombatientes que han quedado ahí. Y hace poco se habló de, bueno, que después se concretó en la realidad, de hacer los análisis de ADN para ver quiénes eran los restos NN que todavía han quedado ahí.
Y ella dijo, yo no sé si quiero. Pero Beba, yo me acuerdo que cuando la entrevisté le dije, ¿vos sabés en dónde está sepultado Sergio Azcárate, que fue tu hijo caído en combate? Me dijo ella, no, yo no sé, porque los caídos en Malvinas argentinos quedaron ahí por mucho tiempo, hasta que las autoridades, las mismas personas que viven allí en la isla, se dedicaron a limpiar el lugar, y los restos fueron todos llevados a una fosa común durante años, hasta que se decidió crear el cementerio de Darwin, y se le dio cristiana sepultura como se pudo, porque ¿en qué se han basado? En la medallita. Sí. Pero ¿cómo sabemos que la medallita le quedó? En muchos casos, cuando fallecía uno, el amigo, el compañero se la llevaba. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Difícil. Y ella me dijo, yo no sé si el que está ahí es mi hijo. Y digo yo, pero qué mejor que saberlo. Y si no está ahí y no sabemos en dónde está, porque el resto es abrir una nueva herida. Es abrir una ventana a lo que no sabemos. Dice, yo prefiero creer que ese es mi hijo y llevarle flores a esa tumba. Y le digo, ¿y si no es tu hijo y es el hijo de otra mamá que está sufriendo porque que no lo sabe está dónde buscando? Está y lo está buscando? Es muy injusto. Yo creo que no tan solo hablamos, cuando hablamos de Malvinas, no hablamos tan solo de excombatientes, hablamos de un montón de gente, de toda una familia. Como te decía yo, detrás la mamá. ¿Sí? Y vos sabes que ella, claro, esto que yo te decía, no va a haber contención del Estado. La mamá, recuerdo que me dijo, ellos supieron al mucho tiempo que Sergio Azcárate había caído en combate. Como nadie les dio una acta de defunción, nadie les entregó un cuerpo, ellos lo buscaban, y recibían el dato de que en un hospital había una persona internada que era similar. Entonces se iban hasta ese hospital y buscaban, la desesperación, ¿no? Estaban todas irreconocibles, y decían, yo creo que es él, pero no habla, vamos a esperar que despierte. Entonces 10 días todas las familias ancladas en el hospital, cuando despertó, no, la persona despertó buscando a su familia, no eran ellos. Después recibieron el dato de que había una persona perdida en un pueblo, yo creo que es San Luis, que respondía al nombre Sergio. Entonces creían que era él. Se fueron hasta en San Luis a buscarlo, y no, era una persona que estaba bajo el efecto de narcóticos, de drogas, algo así. No era su hijo. Y después recibieron el dato en otro lugar de que a una mamá le había llegado el cuerpo de su hijo, le habían dicho que era excombatiente, lo sepultó, pero justo había salido los análisis de ADN y ella le había hecho y no era. Entonces creían que era él. Así que fueron, hablaron con la familia, consiguieron el aval legal para desenterrar el cuerpo, lo desenterraron, hicieron ADN, no era. Terrible. ¿Vos te imaginas la desazón de buscarlo? Ella decía, todas las navidades lo esperábamos, todos los cumpleaños, golpeaban la puerta, íbamos corriendo a ver si era el ejército, si era alguna autoridad de Lobos en la provincia de Buenos Aires. Cada llamada por teléfono, era él, nosotros lo esperábamos, era él. Hasta que en una suerte de simposio que se hizo en un lugar donde fueron todos excombatientes, una fiesta, no sé qué, ahí se habló. Y alguien mencionó que creo que iban todo un contingente de soldados corriendo, huyendo de los bombardeos, y una esquirla alcanzó a pegarle a Sergio Azcárate. Y 2 o 3 se dieron vuelta y dijeron, lo vamos a traer porque está vivo. Y el comandante, el teniente, no sé qué, dijo, no, miren, tiene una herida en la pierna, en una arteria, y se va a desangrar, no va a llegar hasta el fuerte. Vamos, porque es o todos, o morimos todos por él, o muere uno solo. Y se fueron. Y lo tuvieron que dejar. Y lo dejaron, y este compañero decía que iban entrando al fuerte y se escuchaban los gritos de él. Él lo recuerda vivo a Sergio Azcárate, él hasta el último momento lo vio vivo. Yo no sé qué era peor para esa madre, decirle eso o que nunca hubiera aparecido, nunca saber nada, la incertidumbre. No Esas sé cómo historias terribles, ¿no? Realmente. Yo creo que es muy difícil poder enmendar el tremendo error que tuvimos los argentinos. Pero bueno, Vivi, quería agradecerte. Tuvimos una charla que da para mucho más. Da para mucho más. Es como yo siempre digo, abrir la ventana de Malvinas es encontrarte con un semillero de historias y es escarbar, y una historia va llevando a la otra. Y las miles de cartas, si esas miles de cartas enviadas se encontraran o llegaran volvieran a su remitente, tendríamos mucho más para contar, pero hay que hablar de Malvinas durante todo el año, los tenemos que hacer las docentes, hay que hablar de Malvinas. No tan solo una fecha. No solo una fecha, no tan solo una estuvimos fecha. Muchos años callados. Y volver a hablar a nuestros hijos, porque nosotros somos una generación que dentro de todo lo tenemos presente, que nuestros hijos
lo refresquen, y no tan solo un día al año, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Y a ellos, obviamente, el respeto permanente y que no se pierda nunca, porque lo que han hecho, yo creo que es muy difícil ponerlo en mente de que hoy en día jóvenes de esta edad pudieran llevar adelante tremenda osadía en una forma tan dispar, ¿no? Como les tocó a ellos. Y aparte con el abandono por parte del Estado que fue, los dejó, y que fuera suerte de ellos. Viviana, muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos reencontramos en 7 días.